Poder de la imagen con Gary Bermúdez. Mi estimado Gary, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Rogelio? Aquí con el gusto de cada viernes. Cada viernes, ya claro. Prácticamente para irnos de descanso. Inaugurado oficialmente el puente Guadalupe Reyes. Y ya se ve, hoy en la mañana no se veía absolutamente nada de tráfico. Sí, sí. Ya ahorita como que empezó a subir. Bueno, ya por lo menos avisaron, por algo será que los alcoholímetros van a estar 24 horas al día. Sí, claro. Cosa que me parece correcto porque siempre las acciones que conlleven al cuidado de la sociedad, me queda claro que siempre van a ser, por lo menos desde mi punto de vista, bien recibidas y yo creo que bastante aceptadas, ¿no? Como no son bastante bien recibidas y bastante bien aceptadas, algunas de las cuestiones que saca nuestra finísima clase política, y es un tema en el que ya hemos abundado, mi Siempre da nota, Roger. ¿verdad? Yo no entiendo por qué los personajes públicos. Un día platicando con un politólogo, él me decía, la corrupción empieza, no empieza en donde generas actos que puedan desviar fondos y todo. La corrupción empieza en el acto mismo en donde tú propones a una persona que sabes que no tiene la capacidad para desempeñar un puesto y para atenderlo. Eso ya es corrupción. Y yo no entiendo por qué los personajes públicos, los personajes de la farándula, del deporte, de la cantada, les da por quererse meter al ámbito político cuando no tienen esas facultades, cuando no tienen esas capacidades que bien podrían tenerlas, pero no es el caso. Y que fueron quizá muy exitosos en lo que hacían, ¿verdad? Pero de repente pero ese es el la problema. tentación de la política. Lo que ven, y no es la tentación de ellos hacia la política, es la tentación de la política hacia ellos. Sí, para jalar votos, ¿no? Para jalar el voto, es decir, ahí te das cuenta que lo que le interesa a la política es, a costa de todo, ganar. Y eso lo vemos con tipos, por ejemplo, tú ves el reflejo de lo que es hoy el estado de Morelos, que es un estado corrupto, conflictivo, agresivo, violento, y es el estado de su exgobernador, que vuelve a dar la nota esta semana, en donde en un partido de exhibición con jugadores de las Chivas, pues, se ve que lo hacen hacia adelante, es decir, yo no digo que lo empujan porque se ve claramente que lo hace hacia adelante muy diferente, un empujando no lo avientan. Y este pelafustán se voltea y le revienta un golpazo en la cara y se descuenta al portero. Pero ahí te das cuenta ya del nivel de frustración que trae este hombre, que lo más peligroso es que es diputado federal. Sí. Un diputado federal que en lo que va del año de su posición, solamente ha presentado una sola iniciativa. Pero lo ves que contesta jugando desde el pádel y que dice que no había escuchado y una serie de... En el día que tenía que estar ahí en la votación. En las votaciones. Es correcto. Está, digamos que ejercitándose, ¿verdad? Y con acciones total y absolutamente desvergonzadas. Pero mira, el mismo caso también lo vimos con Ana Gabriela Guevara, otro tema nefasto que dejó a la Comisión del Deporte en situación crítica, en donde no puede ser que una deportista que haya tenido una carrera tan exitosa se haya puesto en contra precisamente del desarrollo deportivo mexicano, que además es tan necesario, incluso en contra de la lucha contra las adicciones. El deporte es uno de los factores principales, es una de las medicinas, una de las vacunas principales en contra de las adicciones. Entonces, te das cuenta que este tipo de gente no tiene la capacidad moral para dirigir. Pero podemos irnos por muchos. También tienes este hombre Mayer, que lo ponen a dirigir áreas del área de cultura, como si fuera muy cultural, que te sube y te baja la bolita, ¿no? Es decir, un Garibaldi. O llevar a Los Ángeles Azules a San Lázaro. A San Lázaro, entonces... Gran aportación. ¿En dónde está la aportación que tienes al factor de la posición que llevas, en donde puedes decir, yo sumé a la nación determinadas acciones, incluso en mi beneficio?
Si ellos mismos vivieron las dificultades por las que atraviesa el deporte o por las que atraviesa el sector cultural en términos educativos o de esparcimiento, como este hombre con Garibaldi, si de una u otra manera vivieron ese mundo, ¿por qué no aportan? Y no aportan por dos razones básicas. Primero, porque no tienen la capacidad. Segundo, porque no tienen la formación. Y tercero, porque tienen una enorme ambición solamente superada por los partidos políticos que los proponen para ocupar esos escaños. Y eso es lo más lamentable. Hoy tenemos otro caso muy, muy lamentable, que es el del terrible Morales, que también ocupaba una posición pública en la presidencia municipal de Tijuana, y en donde ahora ya también se ve afectado en términos por cuestiones y acusaciones sobre cosas gravísimas como es la violación, que ya tendrán que atender las autoridades. Pero aquí el tema es, ¿dónde está ese código de ética moral y ese código de principios en términos de cómo deba tener la capacidad un funcionario público? Hablando de lo que decía la Suprema Corte de Justicia con el actual dirigente, con Hugo, que decía una declaración que fue muy criticada, que decía que los servidores públicos tenían un poco de mayor nivel cultural y educativo y académico que el general de la población. Pues ¿en dónde está? Sí, no lo encontramos. Como que no lo encontramos, y no solamente eso, insisto, cada vez nos damos más cuenta que la ambición por el poder, que la ambición por mantener los escaños nos está llevando en términos de sociedad a un hoyo sin salida, en donde la única manera que yo le veo de salir de esto es un incremento en la capacidad cultural y educativa de la población que se atreve a exigir de los funcionarios. Y los partidos públicos buscar a mejores cuadros, ¿no? Y eso, pero las dos las veo muy complicadas. Sí, claro. Las dos las veo muy complicadas porque ¿te acuerdas un anuncio de hace muchos años que es un publicista famoso que decía que no te vendan espejitos? Sí. Los partidos siguen viendo espejitos y la población se sigue deslumbrando fácil por figuras que no son más que de papel, haciendo los funcionarios que lo único que nos está conduciendo es a un canal sin salida y a una caída en la que difícilmente le veo un proceso de salida. Claro, desprestigio de la política, ¿no? Siempre son muy criticados, como tú dices, por temas de corrupción, rendición de cuentas, digamos que balances que son insuficientes de su gestión. Y absolutamente, y mucha gente se me acerca y me dice, es que la política es una porquería. Le digo, no, la política no es una porquería. Es decir, la política es una actividad que debe ser enarbolada, que debe tener principios. Quienes la mal ejercen son los que actúan de manera irregular, son los que hacen de la acción una porquería. Pero vuelvo a lo mismo, la actividad política debiera ser algo que tuviese un principio para el desarrollo de una nación. Y la imagen que hoy tenemos y ver a nuestros políticos o ver a la clase que de una u otra manera nos generó bastantes beneficios y alegrías en el pasado, hacer estas ridiculeces deja mucho que desear. Sí, por supuesto. Pues Gary, un gusto como siempre que nos hayas acompañado esta tarde. El gusto es para mí y bueno, pues también aprovechar para mandar a todo nuestro auditorio unas muy felices fiestas. Gracias, y que Gary. Sea un año muy próspero, lleno de salud, lleno de bienestar, lleno de buenos deseos para todos y cada una de sus familias. Y por aquí seguimos platicando, Gary. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, mi queridísimo.